Hermanos, estamos en el capítulo 15, hemos terminado ya el capítulo 14 de la Fe Salvadora, vamos al capítulo 15 y vamos a ver en esta mañana el párrafo número 1. Capítulo 15 de la Confesión, párrafo número 1. Y dice de esta manera: a los elegidos que se convierten en edades más maduras, habiendo vivido en otro tiempo en el estado natural, y habiendo servido en este a deleites y placeres diversos, Dios, en su llamamiento eficaz, les da arrepentimiento para vida. Vean, hermanos, que el tema de este capítulo es del arrepentimiento para vida y salvación. Ya habíamos visto en el capítulo 14, habíamos hablado acerca de la fe salvadora y ahora hablamos del arrepentimiento, es decir, los dos elementos o los dos componentes de nuestra conversión a Dios. ¿Cuál es la respuesta que Dios demanda de nosotros en el Evangelio? Fe y arrepentimiento. Hemos visto ya la primera parte y ahora vamos a ver esta segunda. En estos dos capítulos se resume entonces cuál es la respuesta que Dios nos demanda en el Evangelio. Pero noten la diferencia que hay entre esos dos capítulos, porque en el capítulo 14, si ustedes vuelven para allá, párrafo 1, comenzamos con una definición o algo parecido a una definición. El capítulo 14 nos decía: la gracia de la fe, por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones, etcétera. Y pensaríamos, hermanos, que lo más natural sería que el capítulo 15 comience de la misma manera: la gracia del arrepentimiento por la cual los elegidos, etcétera. Pero no es así como comienza. ¿Por qué empezar pues de esta manera? Diciendo a los elegidos que se convierten en edades más maduras. ¿Por qué los redactores de la confesión quisieron iniciar este capítulo con un párrafo que parece tan extraño? Una de las claves, hermanos, para abordar esta cuestión es la diferencia que tiene este capítulo en nuestra confesión con el de la confesión de Westminster. Recuerden que los documentos que están detrás de nuestra confesión son dos en particular: la confesión de Westminster, que tienen los presbiterianos hasta el día de hoy, y la declaración de Saboya, que hicieron los congregacionalistas, John Owen y Thomas Goodwin. De esos dos documentos se redactó o se construyó la confesión que nosotros tenemos. Y en este capítulo, nuestra confesión sigue a la declaración de Saboya, no a la confesión de Westminster. Y debemos suponer que hay una buena razón para esto. Es por eso, hermanos, que quiero mostrarles el capítulo 15 de la confesión de Westminster, para que podamos apreciar las diferencias que hay con nuestra confesión. Yo sé que se ve muy pequeña la letra allí, pero por favor vean en nuestra confesión lo que dice el párrafo 1. Ya lo hemos leído. Voy a leer el párrafo 1 de la confesión de Westminster. Vean la diferencia que hay. La de Westminster dice: el arrepentimiento para vida es una gracia evangélica, una doctrina que debe ser predicada por cada ministro del Evangelio, así como la de la fe en Cristo. El de Westminster comienza con algo parecido a una definición: es una gracia evangélica, así como habíamos visto en el capítulo 14. Dice el párrafo 2 de la de Westminster: en el arrepentimiento, el pecador, por un entendimiento no solo del peligro, sino también de la inmundicia y la repugnancia de sus pecados, por ser contrarios a la naturaleza santa y la justa ley de Dios, y con una comprensión de la misericordia de Dios en Cristo para los que se arrepienten, se duele y aborrece sus pecados, de tal manera que se aparta de todos ellos hacia Dios, resolviendo y esforzándose por caminar con Dios en todos los caminos de sus mandamientos. Lo más parecido que nosotros tenemos a esos dos párrafos están en nuestra confesión, en el párrafo número 3. Pero digo eso, hermanos,
para que pensemos cuál sería la razón o cuál sería la motivación para que se redactara este capítulo de una manera tan diferente. La doctrina, en esencia, que encontramos en la Confesión de Westminster es la misma, pero tiene que haber un buen motivo para empezar nuestro capítulo con un párrafo tan diferente. Y lo que podemos hacer para abordar esta cuestión con más detalle es observar cuál es la estructura que nosotros tenemos en nuestra confesión en el capítulo número 15, que sería de la siguiente manera. En primer lugar, se nos habla en el párrafo 1 de quiénes son los sujetos del arrepentimiento. Ahorita vamos a ver más claramente esto. Pero lo que encontramos en el párrafo 1 son los sujetos del arrepentimiento. En segundo lugar, en el párrafo número 2 encontramos la necesidad y la provisión del arrepentimiento. Dios es el que nos da el arrepentimiento, lo vemos en el párrafo 2 de nuestra confesión. En el párrafo 3 vemos lo más parecido a una definición. ¿Cuáles son los componentes del arrepentimiento? Se nos habla allí de una tristeza piadosa, de una aversión por el pecado, de un aborrecimiento a nosotros mismos, etc. En el párrafo número 4 se nos habla de la duración y el deber del arrepentimiento. ¿Cuánto debe durar nuestro arrepentimiento? Debe permanecer a lo largo de toda nuestra vida. Y por último, en nuestra confesión encontramos el alcance del arrepentimiento. Es decir, que aún en los pecados más grandes, Dios ha provisto en el pacto de gracia que pueda haber arrepentimiento y perdón. Esa es la estructura que nosotros tenemos en el capítulo 15 de nuestra confesión. Pero ahora sí, hermanos, pensemos en qué es lo que quiere decir el párrafo 1. Y en primer lugar hay que reconocer aquí cuál es la dificultad que éste tiene. Hay diferencias en la interpretación de este párrafo. Ahorita les voy a mencionar al menos dos posturas que existen acerca de lo que significa. Y no es tan claro como otros párrafos en la confesión. Parece ser que su naturaleza es circunstancial y que la razón por la que está escrito de esta manera se debe al contexto en el que se forjó. Es decir, que los que redactaron la confesión querían contestar a algo en su contexto en particular, y es por eso que lo redactaron de una manera tan distinta. Ahora, hay dos visiones diferentes de lo que significa este párrafo. Déjenme les explico la primera. Y el representante de esta postura es Sam Walton. Él dice que este párrafo nos habla de una distinción en el arrepentimiento. Hay unos que tienen el arrepentimiento como una experiencia de crisis, una experiencia en la que el mundo cambia radicalmente. Por ejemplo, el apóstol Pablo, yendo por su camino en Hechos capítulo 9, como el Señor, en un momento Pablo no tuvo dudas, él podía decir, ese fue el momento en el que me arrepentí. O lo mismo el carcelero de Filipos, ¿verdad? Que encierra a Pablo y a Silas, ellos están cantando himnos a Dios y de repente llega un terremoto, se abren las celdas, el hombre está a punto de matarse, Pablo le dice, no te hagas ningún daño, aquí estamos todos nosotros. Este hombre se postra y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una experiencia de crisis. Y hay normalmente, y este es el punto del doctor Waldron, las personas que llegan a edades más maduras y experimentan el arrepentimiento en ese momento, tienen mucha claridad acerca de cuándo ocurrió su conversión. En distinción a las personas que desde niños escuchan el Evangelio y llegan a ser salvos, pero no saben exactamente o no pueden ver tan claramente cómo fue su arrepentimiento, porque no vivieron mucho tiempo en el pecado o porque no se enredaron en los mismos pecados en los que se enredan los que llegan a crecer sin haber escuchado del Evangelio. Ahora, eso es verdad, hermanos.
Eso es verdad. Es una de las visiones de este párrafo. Yo no creo que sea la visión que encontramos aquí, y ahorita les voy a decir cuál creo que es, pero es una verdad lo que dice el doctor Waldo. Hay personas que tienen o poseen el arrepentimiento como una experiencia de crisis y otros que lo tienen como una experiencia ordinaria. El Señor obró en su corazón también, obró la misma gracia, obró el Espíritu de Cristo, el mismo arrepentimiento, pero no lo pueden ver tan claramente como aquellos que tienen una experiencia de crisis. La segunda visión y la razón por la que quiero exponerlo de esta manera es que nos presenta un argumento más congruente con el contexto histórico. Si la confesión aquí está tomando de la Declaración de Saboya, ¿qué nos ayudaría para saber por qué la escribieron de esa manera? Bueno, ver en qué discusiones estaban los que escribieron la Declaración de Saboya, John Owen y Thomas Goodwin. Y eso es lo que hace James Renihan. Él observa qué es lo que estaban escribiendo en esa época, qué discusiones había acerca del arrepentimiento, y él concluye esto, hermanos, y así quiero exponerlo, que la razón por la que encontramos este párrafo tan extraño para nosotros es que los que redactaron la confesión querían guardar su consistencia con lo que habían dicho acerca de la salvación de los infantes. Habíamos encontrado ya en nuestra confesión, lo vimos en otros capítulos, que se nos habla acerca de la salvación de los infantes que mueren durante la infancia. La confesión ha hecho declaraciones acerca de eso. Y el punto de Renihan es que los que redactan la confesión quieren ser consistentes con lo que ya han dicho. Ahora, ¿de qué manera lo hacen? Vamos a ver esto. En primer lugar, hermanos, hay una diferencia entre el concepto que tenían los presbiterianos acerca de la membresía de la iglesia y el que tenían los congregacionalistas y los bautistas. Y esto ya nos ayuda a explicar algo de por qué estaría esta diferencia. Por ejemplo, en el capítulo 26 de nuestra confesión, hablando acerca de la iglesia, nos dice, párrafo número 2, todos los que en todo el mundo profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por medio de Cristo, conforme al Evangelio, que no destruyen su propia profesión mediante algún error que verta el fundamento o conductas contrarias a la santidad, son y pueden ser llamados santos visibles. De los tales deben estar constituidas todas las congregaciones locales. ¿De quiénes se constituyen las congregaciones? De los santos visibles. Son personas que están profesando la fe y que no mantienen alguna herejía o alguna conducta que desacredite esa fe. Pero la confesión de Westminster dice esto, hermanos. La iglesia visible, que también es católica o universal bajo el Evangelio, se compone de todos aquellos que en todo el mundo profesan la religión verdadera, juntamente con sus hijos. No son solo los que profesan para los presbiterianos, sino también sus hijos. Ellos son parte de la iglesia, según la postura presbiteriana. Entonces, si nuestra confesión, hermanos, enseña que uno de los requisitos para poder ser miembro de la iglesia es profesar la fe y obedecer al Evangelio, eso incluye nuestra respuesta al Evangelio, el arrepentimiento y la fe, por lo cual había que ser más consistentes aquí. En segundo lugar, vean por favor el capítulo 10 de nuestra confesión, en donde hablamos acerca de los infantes, capítulo 10, párrafo 3. Capítulo 10, párrafo 3. Nuestra confesión dice: los infantes elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y cómo le place. Así también son regenerados y salvados todos los demás elegidos que no tienen la capacidad para ser llamados externamente por el ministerio de la palabra. Y vimos que se referían allí a personas con alguna discapacidad, ¿no?
¿qué hacemos con esto? Si la confesión ya nos ha dicho que Dios regenera a aquellos infantes elegidos que mueren durante la infancia, tiene que haber una distinción acerca del arrepentimiento. Piénsenlo de esta manera. ¿Tendría un bebé algo de qué arrepentirse si no comete algún pecado actual todavía? Es cierto, tiene una naturaleza pecaminosa. Y la semilla, hermanos, en cuanto a la regeneración, esa semilla implantada, ese principio de vida, lo llevaría naturalmente a arrepentirse si creciera más adelante. Pero la realidad es que no crece. Entonces, tiene que haber una distinción en la forma en la que hablamos del arrepentimiento cuando estamos hablando de personas que ya no están en la infancia, personas que han vivido por algún tiempo en pecado, en un pecado actual, en un pecado de comisión, en otras palabras. Y vean también que en el capítulo 14, párrafo 1, cuando se nos habló de la fe salvadora, se nos dijo esto: la gracia de la fe, por medio de la cual los elegidos, en general, los elegidos, no hay distinción alguna aquí. Pero cuando se nos habla del arrepentimiento, en el párrafo 1, no se nos habla de todos los elegidos. Se nos habla de los elegidos que se convierten en edades más maduras. ¿Por qué? Porque para apropiarse del Evangelio debemos pensar esto: si la persona es regenerada, aún un niño, tiene que haber alguna clase de fe, si no ejerciéndose en ese momento al menos ese principio por el que el infante se apropiaría del Evangelio. Pero no es lo mismo en el caso del arrepentimiento. Ese es el punto. ¿Cuál es la idea entonces, hermanos? Y sé que esto es algo difícil, complicado. Que en la confesión quiere mantener esa consistencia y decir: Dios obra de esta manera con los infantes elegidos que mueren durante su infancia. Pero con las personas que ya no son infantes, que ya son más maduras, Dios obra de esta manera, trayendo el arrepentimiento a ellos. La distinción es entre infantes y adultos. Ese es el punto aquí. Si no hubiera estado esta aclaración, una acusación, como lo vemos históricamente, sería que nosotros estamos negando que los infantes puedan ser salvos. Si no hiciéramos esta distinción. Y lo vemos en el caso, como les decía, de John Owen. Algunos empezaron a acusar a los congregacionalistas de enseñar o decir que los infantes no podían ser salvos. Y él que responde: no es así. Nosotros sostenemos que los infantes elegidos pueden ser salvos. Entonces, para contestar a esa acusación, encontramos este párrafo, una distinción entre lo que va a pasar con los infantes y con lo que va a pasar en los adultos. Los adultos reciben arrepentimiento. Veamos ahora sí, hermanos, como tal, el párrafo. Yo les había dicho que el párrafo nos habla de los sujetos del arrepentimiento. ¿Quiénes son los sujetos? Estamos hablando aquí de personas que no son infantes. Ese es el punto cuando se nos dice más maduras. Estos no son bebés. Estas personas tienen la capacidad de responder de esta manera por el pecado en el que han vivido. A los elegidos que se convierten en edades más maduras, nos dice la confesión. Esa es la distinción entre bebés y personas que ya no están en esa edad. Después se nos habla acerca de su vida anterior. La confesión nos dice: habiendo vivido en otro tiempo en el estado natural y habiendo servido en este a deleites y placeres diversos. Esa es la vida que llevamos todos nosotros antes de conocer a Cristo. Y por último encontramos cómo Dios les da arrepentimiento. Dios, en su llamamiento eficaz, les da arrepentimiento para vida. Y el pasaje, hermanos, en el que se nos remite aquí es en la carta de Pablo a Tito,
Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3. Apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículos 2 al 5. Se nos dice de esta manera: que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo. ¿En qué tiempo, hermanos? Antes de la regeneración, antes de arrepentirnos. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El punto aquí en la confesión, hermanos, es que esto no puede ocurrir en la vida de un infante, a diferencia de lo que se ha ocurrido en nuestras vidas. Nosotros vivimos de esa manera en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, etcétera. Los males, el pecado que se nos menciona allí, es lo que nos caracterizaba a todos nosotros, los que hemos creído en Cristo ahora. Tenemos ese antes y tenemos ese después, y es la regeneración la que efectúa o produce ese cambio. El punto de la confesión es: no puede ser lo mismo en el caso de los infantes. En el caso de los infantes, ya se nos ha dicho en otros capítulos de la confesión, capítulo 10, párrafo 3, cómo es la manera en que eso ocurre. Dios los llama eficazmente, Dios los regenera, pero ocurre de una manera distinta la expresión de eso a lo que vemos en un adulto. ¿Qué lecciones, hermanos, o aplicaciones podemos hacer entonces de este párrafo que puede parecernos tan extraño y en efecto es algo complicado? Quizá podremos decir, bueno, ¿y por qué habría que decirlo de esta manera? Bueno, podemos hacer alguna crítica a la forma en que lo hicieron, pero podemos aprender algo, hermanos, de el hecho de cómo querían mantener esa consistencia. Eso nos da una lección, el ejemplo de estos hermanos. Aun si nos parece complicado o no, el hecho es que lo hicieron por mantener esa consistencia. Y la lección entonces sería para nosotros la importancia que tiene la doctrina. ¿Por qué es tan importante la doctrina? Porque cambia la manera en que pensamos, porque cambia la manera en que nos comportamos, porque cambia la manera en que entendemos el mundo y todas las cosas en relación con Dios. Entonces, hay algo, hermanos, que podemos emular o imitar del ejemplo de estos hermanos. Y decir, aún en aquellas cosas complicadas, aún en aquellos detalles finos de la teología, haremos bien en esforzarnos por ser lo más precisos posibles. Y además, podemos ver aquí, aunque después observaremos esto más claramente, la maravilla que es el arrepentimiento. Porque la confesión nos está recordando lo que éramos antes de conocer al Señor y cómo Dios obró en nuestras vidas, llamándonos eficazmente para traer ese arrepentimiento para vida. Ese era nuestro estado, en verdad vivíamos de esa manera y ahora hemos sido trasladados a la gracia, a un estado diferente. Y vamos a profundizar en eso a medida que hablemos del arrepentimiento en las próximas lecciones.